nos va a dirigir a uno de los principios que nos ayuda, un principio de Dios, que si lo entendemos correctamente es un principio que hace que nuestra fe aumente de manera exponencial. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio su hijo, y viendo que era hermoso, dice, lo tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué lo tenía escondido? Dice Éxodo capítulo 1 que Faraón, que en algún momento el faraón que había favorecido a José, ese faraón había muerto y habían pasado generaciones, y resulta que los hijos de Dios se habían fructificado y se habían multiplicado y habían aumentado en extremo. Y Egipto tenía temor porque este pueblo había crecido. Y dice la Biblia que entonces ellos, pensando que si algún enemigo se levantara contra ellos y pudiera destruirlos, entonces lo mejor sería disminuirlos, lo mejor sería de alguna forma enfrentarlos, acabarlos. Y una idea demoníaca fue que pues matar a los niños que iban naciendo, sobre todo a los varones, y fue la instrucción de Faraón. Y mandó a traer a las mujeres parteras que eran judías, hebreas, y les dijo: necesito que cuando una mujer hebrea tenga un hijo, si es varón lo mates, y si es niña que tenga la vida. Pero dice la Biblia que las parteras tuvieron temor a Dios y decidieron no hacerlo, y guardaron su corazón y no hicieron eso, y dice la Biblia que Dios les favoreció a ellas. Pero después entonces Faraón y su ejército se dio cuenta de eso, y la instrucción final fue: entonces ya no las parteras, todos aquellos que vean que nace un hijo varón debe de ser echado al río Nilo o matarlo. Y eso estaba aconteciendo. Y en el capítulo 2 estábamos leyendo que unos de la tribu de Leví tuvieron un hijo y lo estuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué lo tenía escondido por 3 meses? Porque querían matar a los niños. Y dice versículo 3: pero no pudieron ocultarle más tiempo, y tomó una arquilla de juncos y la calefeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal, dice la Biblia, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio que aquella arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6: y cuando la vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño, y dice la Biblia, y lo crió. Y cuando el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Esta es la historia de la mamá de Moisés, llamada Séfora. Dice entonces la Biblia que ella no podía más con el niño, no podía retenerlo, porque la vida de él y de ella estaba en peligro. Y fue cuando ella se desapegó de él. Hoy voy a hablar de la importancia del desapego, la importancia de no permitirnos vivir apegados a cosas que nos pueden hacer tropezar, menguar, perder, incluso hasta morir, como pasó con esta mujer. Debes de entender que
aquello que no pones en las manos de Dios siempre va a estar en riesgo. Y lo que pones en las manos de Dios siempre tendrá vida. Ahora, el apego como tal no es malo. De hecho, Dios nos diseñó con esa característica en el humano para que la humanidad tuviera apego a Dios. O sea, es permitido bíblicamente el apego cuando el apego se trata a Dios. Cuando nuestra esperanza, nuestra dependencia y nuestra confianza está en Él. En el Salmo 73, versículo 26, los cantantes de Asaf lo dicen así: mi carne, mi corazón, dice, desfallece, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice entonces este pasaje: la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Está diciendo entonces el salmista: los que se alejan de Dios perecen. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir acercados a Dios, apegados a Dios todo el tiempo, porque ese es el bien para nosotros, porque Dios es la porción justa que los hombres necesitamos. Ahora, no solo lo enseñó el salmista, también lo enseñó el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Por eso Jesús dijo: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Jesús mismo está diciendo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y sin mí no pueden llevar vida, no pueden existir. Separados de mí nada podréis hacer. El principio de Dios es que nosotros vivamos unidos, dependientes de Dios todos los días de nuestra vida. Dios está esperando. Por eso la figura en el cielo es un padre con sus hijos. Él espera de nosotros como sus hijos que todo nuestro andar sea tomado de su diestra, estar protegidos, estar bendecidos por Él, tomados por Él y nunca ser soltados. Dios está esperando de nosotros que vivamos apegados a Él todos los días de nuestra vida. No importa que crezcamos, no importa que tengamos 15 o 20 años de cristianos, no importa que sirvamos, no importa que seas un pastor. Dios espera de ti que tú vivas en apego a Él, porque Él es tu porción, porque tú lo necesitas a Él, porque tú tienes que acercarte a Dios y ese es tu bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero como todas las cosas, el diablo siempre los principios de Dios buscará corromperlos y pervertirlos para que de tal forma este apego a Dios se desvíe hacia otras cosas y hacia otras personas. Entonces a Satanás comúnmente siempre va a tratar de generar ese apetito a otras cosas y no a nuestro Dios. Eso pasó en el huerto. Adán y Eva vivían en un apego a Dios. Ellos estaban unidos. Dios se paseaba por el huerto y ahí Adán y Eva, lo único que Adán y Eva necesitaban era Dios. No había otra cosa. No había una fuente de distracción, no había una fuente de reposo, no había una fuente de alivio. Lo único que Adán y Eva ocupaban era a Dios. Pero ¿cuántos saben que entró la serpiente? Y la serpiente astuta hizo creer a los hombres, hizo desviar la atención, y entonces hicieron que miraran los árboles, miraran el fruto, que vieran su apetito y buscaran ser saciados. Y el apego que tenían a Dios ahora se hizo hacia las cosas. Y esa unión que había con Dios, ahora eso ya estaba desenfocado hacia otras cosas. Y ahí es el punto al que el diablo nos quiere llevar.
Porque Satanás sabe que cuando nosotros estamos apegados a Dios, todo lo que tenemos en nuestras manos lo ponemos en las manos de Él, porque en las manos de Él todo es seguro. Pero cuando tú te desapegas de Dios, todo lo que tienes, incluyendo tu vida misma, lo retienes en tus manos, y ahí está el ataque del diablo. Porque Satanás sabe que todo lo que está en las manos de Dios es seguro, pero Satanás sabe que todo lo que está en tus manos está en riesgo. Y eso fue lo que pensó Séfora. Este niño está en mis manos, este niño está en riesgo. Y ella por 3 meses tuvo un apego a él, natural de mamá, ¿verdad? Ella quería cuidarlo, ella quería protegerlo, ella sentía que en sus manos el niño no estaba en riesgo. Pero dice la Biblia que a los 3 meses no podía más. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Soltarlo y ponerlo en las manos de Dios, donde ella sabía que estaba más seguro. Cuando tú tratas de retener las cosas, las personas, y no las pones en las manos de Dios, el riesgo de perderlo es mucho. Eso pasa con el diezmo. Nosotros no diezmamos lo que queremos recibir, nosotros diezmamos lo que ya hemos recibido. Y en realidad, ahora, si tú quieres recibir más, eso es la ofrenda, porque tú estás dando más de lo que has recibido. Pero cuando tú diezmas, le estás diciendo a Dios: tú me has dado mi porción, pero yo te lo devuelvo. Tú lo pusiste en mis manos, yo la devuelvo a las tuyas, porque en tus manos mi 90 está más seguro que mi 100. Eso es lo que pasa. Y si no, prueben a Dios. Eso es lo que pasa. Tenemos que aprender a darle a Dios. Diga conmigo: a darle a Dios, a poner en sus manos todo cuanto nos ha dado, para que todo lo que nos ha dado no se pierda. Todo lo que está en las manos de Dios siempre producirá un milagro, siempre. Y nosotros tenemos que aprender entonces a desapegarnos de las cosas, desapegarnos de las personas, desapegarnos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a soltar. Y eso fue lo que hizo Jocabed. Se desapegó a su amor maternal, se desapegó a la protección de ese niño. Y dice entonces en Éxodo 2:2: la que concibió y dio a su hijo, viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Pero dice, pero no pudieron ocultarlo más. Ella descubrió que era imposible seguirlo cuidando. Y hay cosas en la vida que por un tiempo Dios permite que las tengamos en posesión, pero de vez en vez Dios nos las demanda y pide que la pongamos de nuevo en Él. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Construyó una canasta y en la canasta metió a ese niño. Así tú hoy tienes que aprender este principio de Dios. Tienes que aprender a poner en la canasta aquello que tanto tú crees que está más seguro en tus manos. Y eso puede ser tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu llamado, tu ministerio, tus recursos, tu salud, tu trabajo. Tienes que aprender a poner, como Jocabed, en una canasta todo lo que tú creas que es imposible que podrías soltar. Todo aquello que tú piensas que necesitas tener el control de lo que está pasando en el entorno de eso que tú tienes ahí. Y tú tienes que confiar más en Dios. Esto fue lo primero que yo aprendí en mi formación como ministro. Fue de las primeras cosas que aprendí. No solo aprendí a entregarle mi vida a Dios, no solo aprendí a amarlo profundamente, no solo aprendí a renunciar a lo que yo pensaba que era valioso para mí, cuando Pablo dijo, ¿verdad? Todo lo que para mí es la vida no es más que cosa de inmundicia, se la entrego al Señor. Siempre lo he dicho, yo tuve 4 pases al altar de Dios. Cuando lo recibí como mi Salvador,
cuando decidí renunciar a mi profesión, ¿verdad? Como licenciado en algo, decidí hacer eso. La tercera fue cuando decidí servirle a Dios de tiempo completo hace más de 26 años. O sea, son 4 altares a los que en mi vida he pasado. El primero, ya le dije, cuando lo recibo en mi corazón. El segundo, cuando entrego mi carrera. Y el tercero, cuando entrego mi vida. Cuando yo estaba ya sirviendo al Señor hace 20 y tantos años, yo dije, estoy en lo más alto. He logrado todo cuanto Dios puede demandar. Y entonces en un tiempo de formación, en una de mis escuelas, Dios me dice, hay algo más que necesito que me entregues. Y yo dije, ¿qué puedo entregarte? Te he dado todo, te sirvo a ti, he dejado mis sueños personales y ahora me dedico a la obra tuya. ¿Qué más puedo dejarte? Y me dijo, quiero que me entregues tu amor y tu sentimiento por Angie. En aquel entonces era mi novia, mi amiga. ¿Qué? ¿Para qué tú quieres eso? Porque en mí está más segura que contigo. Y por cierto, Angie, en aquel entonces pues no le simpatizaba yo tanto. Ya me había aplicado la de no eres tú, soy yo. Ya me había dicho, es que eres como mi mejor amigo. Ya todas esas ya me las había dicho. Entonces yo dije, muy bien, Señor, si tú quieres. Ahora, si usted me pregunta en cuál le lloró más o en cuál sufrió más, en la cuarta. Porque lo otro fue muy de llamado, muy sí, Señor, al altar. Pero cuando llegó el momento de entregar mi corazón, de darle mis emociones a Dios, fue entonces cuando Dios dijo, muy bien, lo has aprendido, dámela, renuncia a ella, olvídate de ella. Si tú miras el pasaje, no dice la Biblia que Jocabed siguiera la canasta. Ella puso al niño en la canasta y como una mujer, ¿verdad? Sin emoción alguna, la olvida, lo deja ir y se olvida del niño. Y eso es entonces cuando nosotros ponemos en una canasta aquello o aquellas personas que creemos que de alguna manera no podemos sostener por nuestras propias fuerzas. Yo sé que hay áreas en tu vida donde sientes que no puedes. Bueno, las áreas de tu vida donde sientes que no puedes son las áreas que tienes que poner en una canasta y dejar que se vayan por el río en las manos de Dios. Mientras más intentes retener eso, más lo vas a perder. Es que es más seguro en mis manos, es que es más seguro conmigo, está más protegido conmigo, es que conmigo no va a pasarle nada. Cada que tú piensas eso, te lo tengo que decir, lo que estás haciendo es idolatría delante de Dios. Porque no hay nada más seguro que estar en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? No hay nada más seguro. Pero tienes que aprender a desapegarte. Y cuesta. Todos aquí en este lugar tenemos un área de apego en algo. En algo no podemos. Quizás sean personas, quizás sean objetos, quizás sean cosas. A veces se reflejan cosas mínimas. En el apego al cafecito de la mañana, en el apego a... Yo sigo batallando, lo he predicado, he reprendido al diablo y lucho, saben que me encantan los perfumes. Y cuando se vacía el perfume y se acaba, quiero atesorar la botella vacía. Y Angie me reprende, deja eso, tíralo. Y yo sí, ya lo voy a tirar. Y me descubrí que no lo tiro, lo guardo en otro lado donde allí no lo vea. Pero no lo puedo soltar. Hay un apego. Tengo que aprender a desapegarme. Ahora, son cosas básicas, cosas vanas, que no afecta a nadie. Que un frasco de perfume en mis manos, en las manos de Dios, ¿qué sentido tendría? Pero ¿qué pasa cuando eso lo desarrollas con la vida de una persona? Con la vida de un ser querido. Cuando tienes un apego sobre un hijo. Mi hijo el mayor, Samuel, pues ya está en los 15 años, ya está en la preparatoria. Me queda claro que mi trabajo, ¿verdad?, de instructor, de modelador, casi está por terminar. Mi hijo empieza a observar a otras personas, empieza a tener otro tipo de expectativas de la vida. Y estaba platicando en un amigo y le dije, lo que resta de aquí en adelante con mis hijos es estorbarles. Pero tengo que soltar, no puedo
No puedo, se lo he dicho a Samuel, yo ya no puedo estar contigo en todo tiempo. Tú ahora, a partir de ahora, tú vas a empezar a desprenderte, vas a empezar a buscar tus propias amistades, tus propias relaciones. Ahora que entró a la prepa me dijo, papá, no tengo temor de la escuela. Le dije, qué bueno, porque a quien le debes de tener temor son tus amistades, a las que ahora te va a tocar elegir, porque en la secundaria las eligen por ti, en la preparatoria en adelante tú ya eliges a tus relaciones, eliges tus amistades, eliges a la chica que te va a gustar, tú vas a elegir, y ahí es donde entra el temor, si de verdad él va a poder elegir correctamente. Pero yo debo de decir, poner a mi hijo mayor en una canasta y aventarlo al río y darle espalda y confiar en Dios. Ahora ustedes están pensando, pastor, ¿y cómo ha hecho mi hijo de 42 años, el gordito, en una canasta? ¿Habrá una canasta tan grande? Porque a algunos de nosotros nos ha costado, nos toma tiempo, nos es difícil, no podemos con eso, no podemos soltar. Y eso pasa con los hijos, con las personas que amamos. Eso pasa en el mismo llamamiento, en el ministerio de Dios. Tenemos tanto apego, queremos tener todo en nuestras manos, ¿verdad? En la parte ministerial o en la vida laboral, que nos cuesta trabajo decir, bueno, no sea que Dios se le olvide y yo mejor yo guardo esto. ¿Se acuerdan del anatema? En el tiempo del Antiguo Testamento, pues eso pensaron ellos, no pensaban en desafiar a Dios, sino no sea que Dios en el camino más adelante no nos bendiga, mejor yo le ayudo a Dios a guardar esto en mi dormitorio. Y eso trajo maldición al pueblo. Cada que tú quieres retener algo a la fuerza, casi lo estás convirtiendo en un anatema. Así es que quiero hablarte de cuatro cosas por las que te apegas a las cosas o a las personas. 4 acciones muy comunes que te orillan a apegarte. Número 1, ¿sabes por qué te cuesta desapegarte? Número 1, porque te gusta el control. Te gusta tener el control de todo y de todos. Hay muchas veces que hay cosas que sabes que no tienes el control, pero aún así lo quieres controlar. No puedes perder el control porque te descontrolas. Y esto pasa en la mayoría de nosotros, porque pensamos que mientras más control de eso tenemos, mientras más control de ellos tenemos, más protegidos están. Pero ya te lo dije, todo lo que está en tus manos está en riesgo. Y mientras más control tengas de las cosas, mientras más control tengas de las personas, más estarán en tu posición, estará del lado de tu cancha, y entonces están en riesgo. Y el que tú creas que solo los proteges no es más que una mentira del diablo. Nada de lo que está en tu mano está seguro y está protegido, aunque le llames responsabilidad. Tienes que aprender a descansar en el Señor y entender que la realidad de ese temor debe de estar bajo el control absoluto de Dios. Debes de soltar entonces a tus hijos. Tienes que soltar a esa persona, ¿verdad?, que tanto amas, que tanto está en tu mente, en tu corazón. Ahora, hablo aún de personas que ya partieron. Ya no están entre nosotros, y no paras de citarlos, de mencionarlos, no paras de recordarlos, no los puedes soltar, no los entregas ni aún ya estando con el Señor, al Señor. Tienes que soltarlo. ¿Han escuchado esa frasecita mexicana? A algunos de ustedes hasta la han citado: si tienes algo, déjalo ir, y si vuelve, es tuyo, y si no vuelve, nunca lo fue. No, yo no estoy proponiendo eso. Escuche, Jocabed puso al niño en una canasta y lo entregó a Dios. Yo no estoy diciendo que lo abandones, te estoy diciendo que se lo entregues a Dios. No te estoy diciendo que lo dejes, no te estoy diciendo que lo sueltes, no, te estoy diciendo, dáselo a Dios. Suéltalo tú y ponlo en las manos de Él. Eso es muy diferente. Suéltalo tú y ponlo en las manos de Él.
Debes de aprender a romper esos vínculos que te están hundiendo y que están ahogando aquello que tanto amas. Por eso Jocabed desarrolló esta virtud de decir: yo solo suelto. 3 meses me apegué, 3 meses puse en riesgo al niño, 3 meses me puse en riesgo yo, 3 meses me esforcé hasta donde pude. Y ella dice: yo voy a soltar y me voy a pegar a Dios y a confiar en Él. La segunda razón por la que la gente no quiere desapegarse no solamente es porque busca el control, sino porque hay otras personas que no te lo permiten. Siempre encontrarás a alguien que tú le vas a decir: oye, es que mira, estoy pensando en, ya no quiero estar tan de cerca de Samuel en todas sus actividades, quiero pues que él empiece. Y habrá: no lo hagas, tienes que protegerlo. Y yo me acuerdo que yo a mi hijo de 62 años lo cuidé. No sé. O sea, siempre habrá alguien que se va a oponer, que te va a decir que no te conviene. Esto le pasó a Pablo cuando Pablo dice la Biblia que iba rumbo a Jerusalén ya después de sus últimos viajes misioneros, y dice la Biblia que Dios le había mostrado que él iba a sufrir en Jerusalén. Él había servido en sus viajes misioneros en Asia Mayor y Asia Menor, pero nunca había llegado hasta Roma, nunca había llegado a predicarle, ¿verdad?, a la máxima autoridad del mundo en aquel entonces, y era necesario ir a Jerusalén. Mira, muchas veces a la gente no le conviene que tú te desapegues porque no les conviene. Solo no les conviene. Les conviene tu apego. Les favorece que te apegues. Pero en muchas ocasiones eso no funciona en el reino, porque lo que está en tus manos está en riesgo y lo que está en las manos de Dios está seguro. Di conmigo: lo que está en mis manos está en riesgo y lo que está en las manos de Dios está seguro. Y dice la Biblia que entonces vino un profeta y dijo, sacó un cinto y amarró a Pablo y le dijo: así como amarro a Pablo, así lo van a amarrar en Jerusalén. Va a padecer, va a sufrir, le va a ir mal a causa del nombre de Dios. Y dice la Biblia que cuando el profeta dijo eso, dice que al oír esto, de ahí en Hechos 21:12, al oír esto le rogamos nosotros y los que en aquel lugar estábamos, que no fuera a Jerusalén. Por favor, no vayas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no les favorecía. Ellos querían a su pastor, ellos querían a su misionero, ellos querían seguir en su amistad con él. No era imaginable que él estuviera en riesgo. Y Pablo les dice: no me detengan, porque yo por Cristo no solo estoy dispuesto a que me amarren y me azoten, estoy dispuesto a morir de ser necesario. Y cuando lo vieron tan convencido a poner su vida propia en una canasta, dijeron: muy bien, te dejamos de persuadir y dejamos de insistir. Siempre habrá alguien que trate de insistir en que no te desapegues, pero siempre habrá alguien que te diga: desapégate, confía en el Señor, suéltalo. Déjalo pasar. Respira, suéltalo. Deja que Dios tome el control. Número 3, la razón tercera por la que nosotros no queramos tener el desapego es porque justamente nos cuesta trabajo soltar. Nos cuesta trabajo dejar. No podemos hacerlo. Y esta es la matemática del reino, y así funciona. Escúcheme: si usted lo suelta, Dios lo agarra. ¿Me escucharon? Así funciona el reino. Cada que vez que usted lo suelte, será la vez que Dios lo tome. Nada que tú sueltes, Dios lo dejará olvidado o lo dejará corriendo en un río. Dios lo tomará para sí y probablemente después lo devuelva. ¿Estás conmigo? Entonces,
todo lo que tú sueltes, Dios lo va a agarrar. Así pasa, los milagros no llegarán si tú no sueltas. Eso pasó con la vara de Moisés. Después Moisés soltó la vara, se convirtió en una serpiente, devoró a las serpientes de los brujos y mostró Dios su poder. Así pasó con el hijo pródigo. El padre soltó al hijo pródigo y el hijo pródigo después volvió en sí, lo dejó en una canasta, después el hijo volvió en sí y entonces fue un buen hijo. Eso pasó con Ana cuando entregó a Samuel, ¿verdad? En su vientre, entrega al profeta, y cuando ella decide hacer eso, entonces Dios prospera. Eso pasó con Abraham cuando soltó a Isaac. Entonces eso hizo, soltó entonces a Isaac y entonces Dios le dio la nación que le prometió. Ahora, eso pasó con la multiplicación de los panes y los peces. Dice la Biblia en Marcos 6 que la multitud, más de 5,000 personas, tenían hambre y se habían acercado al Señor y habían venido delante de Dios con Jesús a escuchar su palabra, y ya no había, estaban muy lejos, no había cerca un pollo Kentucky para que fuera, no había nada. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, corta tu sermón, corta tu enseñanza, deja que la gente se vaya para que vayan a comer. Y Jesús le dice: denles ustedes. Y ellos dijeron: pero ¿cómo? ¿De dónde? Tenemos 200 denarios, no tenemos para darle de comer a estas 5,000 personas. Y entonces el Señor Jesús dijo: que pues, ¿qué tienen? Investiguen. Y entre todos consiguieron solamente 5 panes, ¿se acuerdan? Y 2 peces. Y dice la palabra de Dios que entonces dijo Jesús: siéntenlos en grupos de 100 y de 50. Sentaron a la gente en grupos de 100 y 50. Y aquí viene. Entonces dice la Biblia que ellos tenían los panes y los peces. 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. ¿Estaban en riesgo esos 5 panes y esos 2 peces, sí o no? ¿En las manos de ellos? Sí. No iba a ser suficiente. No, en las manos de ellos eran solamente 5 panes y 2 peces. Y dice: dénmelos acá. Importante. Jesús no dijo: ahora desde donde están sean multiplicados. No, porque el principio de Dios es: dénmelos a mí, dámelos, dámelo en mi mano. Y ellos se lo entregan a Jesús. Y Jesús entonces, dice la Biblia, que dando gracias lo tomó, lo partió. Y una vez que lo partió, escuche, se lo puso de vuelta en las manos de ellos. Y de las manos de ellos vino la multiplicación. Pero para que viniera la multiplicación, ellos tuvieron que tomar los 5 panes, los 2 peces, que es todo lo que tenían, ponerlas en las manos del maestro. Y en las manos del maestro surge el milagro. Tienes que soltar para que Dios agarre. Di conmigo: tengo que soltar para que Dios lo agarre. Se hubiera sido muy dramático que una silla cayera hacia atrás, algo así como que ya lo solté. Tienes que soltar. Tienes que dejar el apego. Tienes que soltarlo. Debes aprender a tener el control de todo. Suelta el control de las cosas. Tienes que aprender a no oír esas voces que una y otra vez dicen que no, tú no sueltes. No lo suelta. Confía que cuando tú lo sueltes, Dios lo tomará. Y el punto número 4 es el más difícil de entender. Y si tú entiendes este principio, el último, vas a aprender a que nunca serás manipulado por nadie. Escúchame, lo cuarto que debes de aprender para no ser una persona que se apega, tienes que aprender, escucha, a soltar tu vida a Dios. Escúchame, cuando tú no eras cristiano, tú confiaste por primera vez y le dijiste a Dios: toma el control de mi vida. Y Dios entonces te dio una vida nueva. Ahora, muchos cristianos han tomado esa vida nueva y se han hecho dueños de ella. Y la vida nueva, la vida abundante que Dios te dio, te tengo una noticia: no es tuya.
Porque muchos cristianos dicen, no, antes de yo ser cristiano era un vagabundo, vivía mal, no tenía familia, era un adicto, tenía dificultades, tenía luchas, tenía problemas, tenía oposición, pero ahora en Cristo tengo una familia, tengo un matrimonio, tengo bienestar, tengo salud, tengo prosperidad, Dios me ha dado todo. Y ahora empiezas a ser bendecido y empiezas a acumular, empiezas a poseer en tus manos, y de pronto olvidas que esa vida que tú ganaste por la gracia no te pertenece, y esa vida la tienes que soltar a Dios otra vez. Tienes que darle tu vida a Dios. No, pastor, eso de darle tu vida a Dios es para los pastores, para los misioneros. No, es para todos los creyentes. Todos en este edificio tenemos que decirle al Señor: toma mi vida otra vez si es necesario. Y escuche, estoy hablando de toda su vida. Estoy hablando de su respirar, del latir de su corazón, de decirle a Dios: tómalo si es necesario. Y eso para muchos es difícil de entender y difícil de entregar. Pero Pablo dice en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El mismo Pablo. Ahora, yo sé que estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición. Hoy por hoy, para que tú aceptes a Jesús en esta región del mundo, basta con que cierres tus ojitos, confíes en el Señor, y la vida nueva abundante vendrá. Pero todavía en esta época hay lugares del mundo donde hay persecución. El que tú hagas esa confesión y que tú sigas a los creyentes va a costarte quizá la vida. Quizá para nosotros, en el contexto donde vivimos, en la región del mundo donde vivimos, dices: no hay ningún riesgo ser cristiano. No por ahora. Pero si los tiempos de Dios están cumplidos y todo está concretado, entonces para el día de mañana o esta misma noche se levantará el anticristo y comenzará la gran tribulación. Entonces mi sermón tendría mucha fuerza, porque yo les tendría que recordar: esto es lo que yo te decía, debes de entregarle a tu vida. Entonces me queda claro que en este momento nadie nos persiga, nadie nos apunta con armas, no hay nada en riesgo. Pero aunque no estemos en riesgo, tu obligación es estar delante del altar de Dios y decir: Señor, si quieres tomar mi vida, tómala. Cuando yo era más joven y era, pues servía a Dios y viajaba por todo el mundo, subir un avión no me generaba temor alguno. Todo tipo de vuelos. Me acuerdo una vez cuando fui a La Paz, Bolivia, volé en una aerolínea que se llama Air Boliviano. Imagínense. Yo todavía volé en Cubana de Aviación. Imagínense los aviones de Cuba en la fecha de Fidel Castro. Esas cosas, hermanos. Nos bajábamos a empujar el avión para que jalara. Era tan dramático los vuelos en Cubana de Aviación, que cuando el avión aterrizaba aplaudíamos todos: ¡wow! ¡Eso! ¡Bravo! Porque tu vida estuvo en peligro desde que subiste hasta que bajaste, y no había manera de llegar, O sea, era el camino, era la manera en los tiempos de Fidel Castro. Entonces yo me subí al avión cuando era soltero, joven, y pues me daba igual si el avión caía o no. Cuando me casé, pensé diferente. Bueno, si se cae el avión, Anchita se quedaría, ¿y qué sería de ella? Y me empezaba a preocupar. Cuando nació Samuel, empecé a sentir el verdadero temor. Ya uno piensa, ¿no? La perspectiva cambia. Ya llegan los hijos y dices: antes decías: que me maten. Pero los que ya tenemos hijos y están creciendo, los que tienen nietos, dicen: no sé si estoy listo para morir. Eso no le importa a Dios, tu vida es de Él. ¿Y cómo es posible que haya más gente que le tenga miedo a la muerte que a la vida que hay en Cristo Jesús, a pesar de que le dio una vida nueva? Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Entonces nosotros estamos llamados a dar nuestra vida. Dice Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Señor, si me has de tomar, si me he de morir, si me han de quitar la vida, que así sea. Y yo puedo decir muchas veces que mi vida estuvo expuesta.
que viví persecución a causa del evangelio. En esta misma ciudad viví persecución, les he platicado, me han apuntado con armas por proteger la iglesia, y muchas veces mi vida estuvo en peligro. Y pasa el tiempo y mi entendimiento del desapego y mi apego a Dios es decirle: Señor, si quieres tomar mi vida, hazlo, hazlo. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Pablo les dijo, cuando esta gente estaba diciéndole: no vayas por favor a Jerusalén, por favor no vayas. Y dice la Biblia que Pablo le respondió: ¿qué haces llorando y quebrantados de corazón? Ahí en Hechos 21:13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dijo Pablo, porque la profecía era: así como até a Pablo, así lo atarán. Y todo el mundo: no lo hagas, Pablo, por favor. Y dijo Pablo: no estén tristes, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que dijo Pablo. Y se escuchó como una frase muy romántica, pero ¿qué crees? Sí pasó. Eso lo dijo en Hechos 21:13. Bueno, para Hechos 21:30 dice que la Biblia entonces llegó a Jerusalén y la muchedumbre, escuche, no fueron 3 ni 4, la muchedumbre, una horda de hombres. Ahora, no eran soldados, eran los mismos judíos que lo aborrecían, ¿verdad? Porque no creían en el Mesías. Y dice que entonces vinieron y lo empezaron a golpear entre una horda, una multitud. Era tan fuerte la golpiza que tuvieron que llegar los soldados romanos al auxilio de él para protegerlo. Estaban golpeándolo. O sea, lo que él había dicho, lo que habían profetizado, estaba pasando. Dice que lo cargaron, si ustedes leen ahí Hechos 21:30 adelante, en calidad de bulto, y lo protegieron en una celda porque estaban a punto de matarlo. No lo mataron, porque quien conoce la historia, Pablo después de Jerusalén pues sale entonces a Roma para predicar. Pero él de verdad estuvo en riesgo. En 1980 por ahí salieron unas películas, no sé quién las llegó a ver, del rapto y del fin del mundo. No sé, eran películas, era más terrorífico ver esas películas que una de Chucky de aquel entonces. Era terrible porque hablaban de cómo iba a ser el rapto y cómo iban a llegar soldados rusos. ¿Alguien vio esas películas? De los que son más, ¿se acuerdan? De los que tenemos más en la fe. ¿Usted las vio, hermano? ¿Se acuerdan? Esas daban miedo, hermano. Yo tenía había un pretendiente de mi hermana y quería con mi hermana. Le digo: ¿quieres con mi hermana? Ven, te voy a poner a ver esta película. No, el cuate está, cuéntame más. Porque la película era de esas películas así como de los 80s, así toda, se veía toda mal. Y llegaban los soldados rusos: ¿y qué eres cristiano? Y yo no soy. Y entonces, eres tú. Y los mataban. Y luego había una musiquita, la 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 la. No, eso daba miedo. Eso daba miedo. Y ahí los pretendientes de mi hermana, ahí recibían a Cristo. No, ¿qué tengo que hacer para no? Acepta a Jesús en tu corazón. ¿Cómo hace falta hablar del Apocalipsis cada mes para que la gente diga: hoy mejor si me arrepiento? Pero hoy hablar de darle tu vida a Dios como que ya no tiene tanto profundidad. Escúchame, quien logra poder poner en una canasta su propia vida, te da tanta seguridad en Dios que hace que nadie tenga poder sobre ti. Escúchame, cuando tú eres esa persona sacrificial, cuando tú eres esa persona que permite a Jesús que Él tome la estructura de tu vida. Anoche le decía a mi esposa, tomé un curso de un libro de un buen autor que hablaba de Making Jesus Lord, haciendo a Jesús tu constructor y Señor de la vida. Y era una profundidad teológica de lo que estoy hablando hoy, de darle tu vida, de decirle: Dios, sí, estoy listo a morir por ti. Pero es una convicción, no un entendimiento. No, pues sí, pues si no queda de otra. No, dice: sí, Señor. Y eso te hace que te reclutes como un ministro, como una sierva, como un misionero, como una misionera, como un pastor. Dices: yo, lo que sea por ti, Señor, yo lo voy a hacer, daré mi vida por ti.
Cuando tú logras este principio, entonces es difícil que el diablo te manipule. Y el diablo sabrá, este no va a dejar nada en sus manos. Todo estará en las manos de Dios, todo estará seguro en él. Pero cuando eres una persona, escúchame, que no puede soltar, que no puede dejar y que quiere controlar, eres presa fácil para el diablo. Porque el diablo dice, todo lo que Dios le ha dado lo tiene consigo mismo. Es fácil de que Satanás vino a robar, matar y destruir. En tus manos es robable, es matable y es destructible. En las manos de Dios está seguro. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios si lo estás creyendo. Así es, así funciona. Pablo le escribe después a Timoteo en su primera carta: después de todo no trajimos nada cuando venimos a este mundo. Es la frase que todos decimos: ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y le dice en el versículo 11, 1 Timoteo 6:11: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas las maldades, persigue la justicia, la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Aférrate a la vida eterna. Tu vida no consiste en el hoy y en el ahora, sino en la eternidad gloriosa del Señor. Aférrate. Pablo le dice a Timoteo: aférrate a la eternidad. Pon tu vida en una canasta y deja que Dios la dirija. ¿Cuántos están listos? Decirle: Señor, aquí estoy. Si tú quieres mi vida en este momento, ahí está. No, pero espérate, pastor, no le puedo dar mi vida porque, y mis hijos, y mi yerno es loco, o sea, no puedo. Espérame, no. O nada más deja que se arregle lo de la pensión, o deja que se arregle lo de ese tratamiento pendiente, o déjame vendo la casa, porque no me puedo morir si la casa sigue así. ¿Se acuerdan cuánta gente venía con Jesús? Señor, queremos seguirte. Bueno, deja todo lo que tiene. No puedo. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, si quieres, pastor, que le dé mi vida a Dios, no podría ser en quincena, porque ahorita no me puedo ir sin pagarle a Coppel. Le prometí, le di mi palabra que le pagaría. No. Si algo te está deteniendo entregarle tu vida en una canasta, es que no has entendido el desapego a las cosas de este mundo y has fallado en Dios. ¿Me estás entendiendo? Debes de atreverte a darle todo a Dios. Ahora, en contraparte, Jocabed encontró 4 bendiciones, ¿verdad? Ahorita les hablé de 4 cosas. Ya estoy terminando. 4 cosas que provocan el apego. Pero Jocabed no tuvo apego, se desapegó. 4 cosas que vienen, 4 bendiciones que vienen cuando te desapegas. Número 1, Jocabed dijo: si yo suelto el control de mi hijo, Dios tomará el control de él. Y dice la palabra de Dios: pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó la arcilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso del carrizal a la orilla del río, y soltó el control. Lo tenía en sus manos. ¿Y dónde lo puso? En las manos de Dios. Ahora, se lo dije. En el punto número 2 de las personas que no pueden con el desapego, es que siempre habrá personas que te van a impedir a que te desapegues. Pero cuando tú sueltas, aquí vienen los milagros. Dios va a levantar, escúchame, un ejército de gente a tu favor para proteger lo que estaba en tus manos. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú no podías soportar, proteger, librar del peligro de la muerte en tus manos, y lo logras soltar y darlo en las manos de Dios, Dios
visiblemente levanta un ejército, te empieza a favorecer, ponme atención, para que otros empiecen a cuidar lo que tú cuidabas. Dice la Biblia que cuando Jocabed dejó la canasta en el río y se dio la espalda y confió en el Señor, dice que entonces la hermanita de Moisés, la mayor, la que nunca hacía favores, la de mi hijo, tráigame las toallitas que el niño ya se batió, la que no, mi hija lave los trastes mientras yo cuido a su hermano, la que no ayudaba, de pronto, de forma sobrenatural, dice la Biblia que entonces la hermana se empezó, Jocabed no, pero la hermana sí. Tú sueltas la canasta, pero otro va a cuidar de ella. Y dice que Jocabed se va y la hermana de Moisés empezó a cuidar. ¿Qué pasaba? Escúchame, cuando tú sueltas, Dios manda a cuidar lo tuyo. Y aquí viene mi testimonio, fíjense, nadie lo sabe, pero ¿se acuerdan que yo entregué a Angie? Y yo le dije al Señor, Señor, te la entrego, yo me voy a las naciones a predicar tu palabra, no quiero saber más, es tu hija, si tú la quieres para mí, yo te la entrego. Pero pues Angie es muy linda, hermanos, y yo tenía miedo de que un filisteo se la llevara. Yo tenía miedo que un filismenso me la quitara. No, Angie es muy linda, me la van a robar, pero Dios, en ti confío. Le eché en la canasta espiritual y se fue. Yo no lo sabía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y entonces mi hermano se volvió loco y lo programó Dios, cuídala. Y mi hermano empezó a cuidarla. Y mi hermano empezó a hacer algabaría, porque acuérdense que Angie y yo éramos vecinos de la misma colonia. Y mi hermano empezó a decir entre todos, sí, es que mi hermano se va a casar con Angie y son novios. No éramos novios, no éramos nada. Yo le había aventado una canasta, nada. Y él empezó. Un día Angie le reclamó, oye, ya me enteré que andas diciendo, yo no tengo nada que ver con tu hermano. Bueno, yo nada más digo, ¿por qué? Porque Dios empieza a cuidar de lo tuyo. Dejas de seguir a tu hijo loco, a tu hija la desquiciada, y alguien va a poner a cuidar de ella. Si yo oyera esto, estaría bailando cha-cha-cha. ¡Qué buena noticia! Dios va a levantar gente que va a batallar y lidiar con esas cosas y con esas personas, porque así es Dios. Así como el enemigo levanta gente para que te opongas a desapegarte, así Dios levanta gente para cuidar de lo que es tuyo. Y mientras tú sigues en la obra, Dios cuida de ti y siempre va a levantar personas a hacer cosas por ti y por lo tuyo y por los tuyos que no sabes por qué lo están haciendo. Bueno, sí lo sabes, porque Dios lo puso en su corazón. Y dice la Biblia que la hermana de Moisés empezó a seguir la canasta y vigilaba la canasta y veía la canasta y allá andaba. Y ahora no solamente fue la hermana, dice que entonces la hija de Faraón, curiosamente, de casualidad, se le ocurrió ir a echarse unos nades al río. Y entonces salió al río y de casualidad, ¿qué casualidad? Que el día, 3 meses tuvo Jocabed al niño, pero hubo un día que de casualidad soltó al niño, y ese día la princesa, la hija del faraón, saldría entonces al río a nadar para de casualidad encontrarse con el niño. ¿Es casualidad o es el favor de Dios? Entonces dice la palabra de Dios que lo vio, dice que le tuvo compasión. ¿Qué es esto? Un niño, aparte está hermoso, ¿qué hacemos con él? No, tráigalo, hay que quedárnoslo. Y dice la Biblia que entonces se acercó de casualidad la hermana de Moisés y dijo, oigan, ese niño es hebreo, y si quieren yo les consigo quien lo cuide. Por favor, sí, ayúdanos que alguien lo cuide, por favor, porque este niño no lo vamos a quedar. Y punto número 3. El punto número 1 es que si tú sueltas, Dios lo agarra. El punto número 2 es de que Dios va a poner gente que te dé favor. Y el punto número 3, ¿te acuerdas lo que te dije? Todo lo que sueltas, Dios lo agarra. ¿Y te qué?
te lo devuelve. Aquí está la parte buena. Cuando tú lo pongas en la canasta, no esperes verlo jamás. Póngalo en la canasta y dése de vuelta. Si el río lo trae de vuelta, que lo traiga, y si no, ni modo. Pero así funciona el carácter de Dios. Por lo regular, lo que tú sueltas y él agarra, lo devuelve. Y dice la palabra de Dios, y en Éxodo 2:8, y la hija de Faraón respondió: ve entonces, fue la doncella y dice: yo puedo ver quién lo puede cuidar. Pues vaya y busque quién lo pueda cuidar. Y entonces le dice: Jocabed, Jocabed, ¿te acuerdas que echaste el niño allá? ¿Qué crees que pasó? Vino la hija de Faraón, ya encontró al niño y ahora dice que ella quiere que alguien cuide de él. ¿No quieres tú cuidarlo? Te va a pagar. ¿Jocabed ya cuidaba del niño? Sí. ¿Le pagaban? No lo sé. Pero dijo la hija de Faraón: tráigala. Y entonces la trajeron de vuelta. Y cuando la trajeron de regreso, le dijeron: ¿tú vas a cuidar del niño? Sí, yo voy a cuidar del niño. Muy bien, te voy a pagar por eso. Y dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente: y entonces ella tomó el niño y se lo llevó a su casa, protegida, con escolta real de Egipto, y ahora pagándole. Era igual. Ya lo tenía. La única diferencia es que ella lo soltó primero. Entonces muchas veces nosotros no soltamos porque no queremos perder. No soltamos el diezmo porque no queremos perder nuestro 100, pero no te das cuenta que estás perdiendo el 90. No soltamos la bendición de Dios, no soltamos la provisión de Dios, no soltamos lo que nos está dando, si dándonos cuenta. Ahora, ¿Jocabed tenía más? Claro. Porque no solamente ya no estaba en riesgo, no solamente ya no estaba en peligro, ahora era parte de la realeza, ahora era cuidada por nodrizas egipcias, también ella, ahora era escoltada por soldados egipcios y le pagaban. Además, por lo que ya hacía. Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo soltó todo en una canasta. Por eso dice Jesús: quien pierde su vida por mí, 100 veces más tendrá de lo que perdió. 100 veces más tendrá de lo que perdió. Y por último, te dije en el punto 4 que la gente no quiere desapegarse porque no está dispuesta a perder la vida. Bueno, cuando tú sueltas la vida, como todo lo que pasa en Dios, esta se multiplica. Venga alguien, quiero terminar. Mire, la historia hasta este punto de la historia, la historia hasta este punto bíblico, si tú no has leído más de la Biblia, se trata la historia de una madre amorosa que estuvo a punto de perder la vida de un tierno y bonito y regordete niño, y que de forma sobrenatural este niño ahora salvó la vida y también la de su mamá. Pero este niño, por principio bíblico, escúchame, fue soltado. Lo que tú logras soltar entra a un marco de Dios, de bendición sobrenatural. ¿Cómo te digo? Que lo que está soltado está marcado por Dios, y para Dios es un instrumento. Se convierte en un instrumento que no lo era. Dice mi mamá, ella no era cristiana. Yo siempre he dicho que fui el primer cristiano de mi familia, que encontré salvación por mi familia, por mi testimonio, pero en realidad todo no empezó conmigo. Todo no empezó cuando yo llegué a ese lugar y escuché la voz audible. No, en realidad dice mi mamá que ella un día volvió a casa del trabajo, y somos 4 hermanos, yo soy el menor. Mi hermano el mayor, recuerden que también es pastor, mi padre aún vivía, y dice mi mamá que cuando entró a la casa encontró a los 5, mi papá y nosotros, ebrios, tirados en el suelo. Mi mamá había bregado con un alcohólico por años, un alcohólico que la golpeaba y la maltrataba por años. Y ahora este alcohólico ahora tenía 4 hijos, y ahora estos 4 hijos estaban torciendo el camino como él. ¿Te puedes imaginar la escena de ella? ¿Te puedes imaginar entrar a tu casa
Y no es un juego, no es una risa, no es una fiesta, no había motivo, era un día entre semana, era cualquier día. Y te encuentras a tu esposo ebrio con 4 de tus hijos. Y dice mi mamá que fue el día que dijo: Señor, hoy yo te los entrego. Sin darse cuenta, sin conocer este principio, a los 5 nos aventó a la canasta, se dio vuelta y la liberó. Después, Dios enviaría un pastor morenito, ex policía, chilango, que será el instrumento para instruir a esa familia para los caminos de Dios. No, ella nunca pensó en eso, solo dijo: se acabó, yo no puedo más, me está costando trabajo, supera mi capacidad, ya no tengo fuerzas, estoy herido, estoy herida, me siento desvanecido, no puedo más, ya me harté, ya me cansé, no lo soporto. ¿Te sientes así? Prepara tu canasta, se va. Si te sientes así, prepara tu canasta. ¿Cuántos se sienten así hoy? ¿Qué dices? Ya, Señor, ya. Tiempo fuera, ya no puedo, ya dije, ya oré, me puse de cabeza, hablé lengua en francés, en inglés, ya di, no pasa nada. Entonces es cuando Dios dice: estás lista, listo para desapegarte y apegarte a mí. Entonces mi mamá nos entregó al Señor dispuesta a que muriéramos mejor que seguir con el estilo de vida que teníamos. Y morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestro antiguo hombre, morimos a nuestra manera de vivir. Pero ¿quién imaginaría que después de esa familia, esos jóvenes alcohólicos, de ellos saldrían 2 pastores? Bueno, ¿quién imaginaría que de la salvación de este niño regordete en esa canasta se levantaría un libertador? Porque cuando tú no persigues tu vida, Dios la multiplica. Y dice la Biblia que entonces Moisés, cuando vino el clamor del pueblo, cuando vino la injusticia del pueblo, y cuando vino la mortandad del pueblo, dice la Biblia que entonces Dios, oyendo y reconociendo lo que había pasado y el clamor y todo lo que, los gemidos, dice que entonces Dios busca a Moisés, al tocado, al de la canasta, y en una zarza ardiente se le presenta y le dice: he oído el clamor de mi pueblo, he oído el quebranto de mi pueblo, y como tú estás marcado por una canasta, a ti te tomo. Fíjense, Jocabet estaba librando la vida de su hijo, sin saber que estaba librando la vida de toda una generación, de millones de personas. Escúchame, el soltar en una canasta representa la salvación multitudinaria. Tú no tienes una idea de cuánta gente va a ser impactada, de cuánta gente va a ser salvada, de cuánta gente va a ser trastornada, va a ser tomada por esa decisión. Tú nunca te lo vas a imaginar, y quizá ni te enteres ni de nada. Pero entiéndeme, cuando tú logras desprenderte de eso, cobras una fuerza espiritual, cobras una presencia en el reino tan grande que este diablo abusador, que este hombre del mal, que este maligno y las personas que te quieren manipular no encuentran forma de manipularte, porque descubren que tu vida está en las manos de Dios. Cuando la gente descubre que tu vida está en las manos de Dios, saben que en las manos de Dios todo está seguro. Pero cuando la gente descubre que las cosas están en tus manos, saben que pueden manipularlo para destruirlo, matarlo y robarlo. ¿Cuántos están listos para echar toda una canasta hoy? Nos ponemos de pie. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre.
Yo no sé a quién van a echar ustedes en la canasta, pero yo los voy a echar a todos ustedes, hermanos. No. Perdónenme, pero necesito que se multipliquen. Amén. Los que llevan la carga conmigo de la iglesia, echemos a todos. Es que muchos hemos hecho de todo, ¿no? Nos hemos pintado de cabeza, hemos pintado águilas. En la mañana pensaba en eso. Señor, ya sé que quiero echar. Voy a echar a tu iglesia. Te la entrego. Es tuya. Eso yo, no sé usted. Quizá usted va a soltar a sus gorditos de 32. Quizá va a soltar a su esposo, a su esposa, a su pareja, a sus padres, no lo sé. Algunos quizá van a poner su vida laboral. Señor, aquí está mi vida laboral. Alguien va a poner, aquí está mi salud. Señor, aquí está mi relación, aquí está mi noviazgo, aquí está todo. Yo lo pongo ahí. Y como Jocabed, me doy la espalda. Y tú harás. Tú enviarás a alguien. Tú vas a mandar a alguien. Tú vas a cuidar. Tú vas a prosperar. Y eso que hoy pareciera que lo dejé morir, en realidad vivirá. Y más, para la salvación de muchos. ¿Listos? ¿Qué tan cansado estás? ¿Qué tan cansada estás? ¿Qué tan triste? ¿Qué tan listo? Señor, hoy en medio de este altar corre un río. Y los últimos meses, años, yo no lo sé, en la vida de mis hermanos, hemos tratado de llevar en nuestras manos algo por responsabilidad, porque asumíamos que estaba seguro con nosotros. Pero ha pasado el tiempo y hemos descubierto que está más en peligro en mis manos que en la tuya. Si en algo yo me aferré a eso, yo lo entrego. Yo lo pongo en el río, Señor. Vamos, ponlo ahí. Yo lo pongo en el río. Y que se lo lleve la corriente, Señor. Porque sé que tú cuidarás de ellos y de aquello que puse ahí. En mis manos no ha estado seguro ni protegido, pero tu diestra de poder, tu diestra de bendición nunca lo soltará. Vamos, vamos, suéltalo. Vamos, suelta, pierde el control. Pierde el control. Deja que Dios lo cuide, déjalo en las manos de Él. Vamos, vamos, empieza a orar, dile: Dios, aquí está, Señor. Ya no puedo, Señor, no puedo más. He hecho de todo, Señor. Por 3 meses me he escondido de los soldados egipcios. He tapado la boca del bebé, Señor, decía Josafat, seguramente. Jocabed, he tratado de enmudecer al niño, he tratado de ni alimentarlo para que no haga ruido. Pero lo único que estoy haciendo es ahogándolo, poniéndolo en riesgo. Señor, en ti, Señor, está más seguro.
recíbelo. Vamos. Canastas. Canastas están viajando a las manos de Dios, llenas de personas, de objetos, de problemas y temores. Y Dios está enviando a su ejército de hombres y mujeres piadosos en protección de eso. Sí, Señor. Recíbelo, Dios. Dile por última vez. Vamos, dile, recibe, Dios. Recibe, Señor.